¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, profe. Hola. Buenas, profe. Vamos a continuar viendo la materia. Estábamos viendo esta diapositiva, la última clase, en donde se definía lo que era el hábitat, ¿cierto? Que básicamente tiene que ver con el lugar físico donde habita una comunidad, entendiendo por comunidad un grupo de especies, tanto de la flora como de la fauna. Entonces, el lugar en que vive un organismo describe una localización y se puede definir a distintos niveles y escalas, ¿ya? O sea, hay hábitats pequeños, por ejemplo, el patio de tu casa puede ser un hábitat para ciertas especies, que en toda su vida no van a salir de ahí. Estamos hablando de insectos, microorganismos, pero también se puede hablar de un ecosistema mayor. Nicho, ¿qué es lo que es el nicho? Un concepto, ¿cierto? También de medio ambiente, también es un concepto de la economía, ¿cierto? Pero en este caso estamos viéndolo como medio ambiente. Modo en que el organismo utiliza su hábitat, modo en que un organismo, ¿cierto?, utiliza su hábitat, e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde. Es el papel de una especie en su comunidad, es el papel de una especie en su comunidad, incluyendo actividades y relaciones. Todo esto lo habíamos visto en la clase anterior. Vimos que habían especies que eran generalistas y otras especialistas. Dijimos que las generalistas son especies que ocupan amplios nichos, ¿ya? O sea, no están mayormente limitados por área geográfica, por altura, por temperatura, a eso se refiere, o por tipo de alimento. En cambio, las especies que son especialistas ocupan nichos estrechos, o sea, partes de un hábitat que le permiten vivir de acuerdo a sus características, como por ejemplo vimos el oso panda, ¿cierto?, que vive en la precordillera de los Himalayas. Básicamente ese es su hábitat, no lo podemos sacar de ahí, claro, se puede llevar a un zoológico y adecuar las características en donde viva parecían las de su hábitat natural, pero no es no corresponde al hábitat natural, ¿cierto?, ese zoológico. Y va a haber que alimentarlo, ¿cierto?, con lo que él se alimenta. Entonces, el panda, el oso polar, el koala son especialistas, ¿ya? Así hay especies, por ejemplo, en la isla de Madagascar que están solamente ahí. También son especialistas, no las encontramos en otras partes del planeta. Lo mismo que las tortugas de Galápagos, ¿cierto? Las iguanas de Galápagos, ¿ya? Son propias de esa zona. Entonces ellos son especies especialistas porque ocupan nichos estrechos, nichos estrechos. Entonces, nicho es el modo en que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas y biológicas a las que responde. Pero también tenemos el concepto de nicho fundamental, donde es el rango total de las condiciones en donde un ser vivo puede vivir, rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Puede sobrevivir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el nicho fundamental del ser humano prácticamente es todo el planeta, ¿cierto? Exceptuando quizás los polos y algunas partes del desierto, en donde no puede vivir. El puma, desde el punto de vista de considerando la precordillera o la cordillera, altura media, esa área geográfica, ¿cierto? Podríamos decir que es especialista, pero considerando la latitud respecto al puma,
podríamos decir que es generalista. ¿Por qué? Porque se mueve en toda la cordillera de los Andes y también en las Rocallosas, la cordillera que está cerca de la costa oeste, ¿cierto?, de Estados Unidos, las Rocallosas. Podemos encontrar el puma a lo largo de toda la cordillera prácticamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sería su nicho fundamental toda la cordillera de América. ¿Por qué? Porque dice rango total de las condiciones ambientales, recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Vemos que a veces el puma baja incluso a Peñalolén, ¿cierto?, a Lo Barnechea. ¿Por qué? Porque busca algún animal para cazar. Y esa zona antes él era parte de su nicho fundamental, pero hoy está ocupado por poblaciones, ¿cierto? Población humana. Eso no es lo natural. ¿Qué es lo que es el nicho efectivo? Es la porción del espacio del nicho fundamental, o sea, es un trozo, un espacio más pequeño del nicho fundamental que se llama nicho efectivo. Por eso dice porción del espacio del nicho fundamental que una especie realmente explota en presencia de sus competidores. O sea, ahí se manifiesta en su plenitud, ahí está bien, ¿ya? Donde puede explotar todos sus recursos. Entonces, el nicho efectivo, por ejemplo, del león es la estepa africana o la sabana africana. También el nicho efectivo de la hiena es la sabana africana y el nicho efectivo del chita también es la sabana africana. No así del leopardo, ¿cierto? El leopardo vive en zonas más boscosas, casi en los límites de, puede llegar a meterse, ¿cierto?, a la sabana, pero no es su nicho efectivo. Su nicho fundamental puede ser parte de la sabana, la del leopardo, pero no su nicho efectivo, porque él vive en zonas donde hay más árboles, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, las especies, los organismos, ¿cierto?, conforman poblaciones. Entonces, cuando hablamos de poblaciones nos referimos a individuos de una misma especie. Ya ese es el concepto de población en medio ambiente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una población de delfines. Se ha visto que los delfines juegan, ya se recrean. Son tan inteligentes que pueden recrearse, jugar. Bueno, los perros también hacen lo mismo. Pero se considera el delfín, si no es el más inteligente, el segundo más inteligente. Está el delfín y el chimpancé como los más inteligentes del mundo, ya, fuera del hombre, obviamente. Se supone que la inteligencia de un niño de 12 años, un delfín. Pueden reconocer muchas palabras, ¿ya? Se les puede entrenar para apretar teclas de computador y, y conversar con las personas. Pueden reconocer más de 500 palabras, al igual que el chimpancé. El otro animal que es muy inteligente, que se ha comprobado que es inteligente y que tiene características similares, son les dije, el cuervo, ¿cierto? El cuervo. Por eso en las películas siempre lo ponen como malo. No sé si se han fijado que en las películas de terror siempre aparece como el cuervo como una especie mala. Seguramente la gente ha tomado ese, ese concepto de maldad del cuervo por la gran inteligencia que tienen. Entonces, ¿qué es lo que es una población? Es un grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Desde el punto de vista humano, ¿cierto? Todos nosotros pertenecemos a una misma población. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice ahí, ¿cierto? Grupo de individuos que potencialmente pueden reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. Si bien yo puedo ser el papá de varios de ustedes, coexisto en el mismo espacio y tiempo que ustedes, ¿ya? Entonces me hace parte de la población humana, por ejemplo, de la quinta región. Obviamente todos pertenecen a una misma especie. También tenemos las comunidades. Las comunidades son organizaciones mayores, ¿cierto?, donde se agrupan distintas poblaciones, ¿ya? Como por ejemplo si consideramos la población de Limache,
Perdón, la población. La comunidad de Limache, ahí tendríamos que considerar la población de seres humanos, ¿cierto? La población de perros, la población de gatos domésticos, la población de palomas, la población de gorriones, la población de ratones, que seguramente hay, ¿ya? La población de conejos silvestres, todos esos están dentro de la comunidad de Limache. Y así en cada ciudad o en cada área geográfica. La comunidad, por ejemplo, en el Parque Nacional La Campana, ¿cuál sería? Depende si estamos considerando solamente la flora o la flora y la fauna, porque tenemos poblaciones del, del reino plantae, ¿cierto? Como los arbustos, los pastizales, los árboles, pero también tenemos poblaciones de la fauna, ya del reino animalia y poblaciones del reino fungi, ¿ya? Por lo tanto, todo eso corresponde a una comunidad de un parque nacional, ¿ya? Yo le nombré básicamente el reino animalia cuando le hablé de Limache, pero también existen poblaciones eh, de especies del reino plantae. Lo mismo que en el Parque Nacional La Campana, ¿cierto? Tenemos búho, tenemos picaflor de montaña, llegan algunos chincoles en la precordillera, llegan algunas loicas en la precordillera, y después ya son pájaros más especialistas de la zona cordillerana, como el cóndor, pero también tenemos poblaciones del reino plantae, ¿cierto? Como el belloto del norte, el llamado roble, que le da el colorido rojizo, ¿cierto? En otoño y en invierno al roble, pero también lo tiene la campana, ese árbol, que no es un roble, se le dice roble, realmente es una especie que se dice falso roble, notafagus, notafagus, falso roble. También tenemos el peumo, el litre, ¿cierto? En la zona más baja tenemos el espino, ¿ya? Que es la acacia caven como especie, acacia caven. Y hay muchas especies, hay especies arbustivas también, que yo no las reconozco todas, obviamente. Y después nos vamos a los insectos, a los artrópodos, a los arácnidos. O sea, hay muchas poblaciones que cohabitan en un parque nacional o en una ciudad. Me fui a los dos extremos, ¿cierto? A la parte que está menos influenciada por el ser humano, a la parte más influenciada que sería las ciudades. ¿Qué tienen las poblaciones como características? Las poblaciones tienen ciertas características, como son que tienen una estructura de edad. Por ejemplo, el 20% tiene, por decir algo, si hablamos de la población humana de Limache, la estructura de edad sería que el 20% son menores de 5 años, el 40% son entre 6 y 30 años, y después va disminuyendo el porcentaje, ¿cierto? Podemos hablar de un 20% sobre 50 y 60, y un 10%, por ejemplo, sobre 80, ¿ya? Eso es la estructura de edad, a eso se refiere. Eh, la densidad, cómo se presenta la densidad de esa población, dónde hay más densidad, dónde hay menos densidad. Pero uno puede hablar de la densidad absoluta cuando considera todos los individuos de una población que están en una unidad superficial, en un área específica. Pero a veces esas densidades no dicen mucho, como puede ser la densidad, por ejemplo, en Chile, que es de aproximadamente 100 a 200 personas por kilómetro cuadrado, ¿ya? Pero si uno va a Santiago, en un kilómetro cuadrado pueden haber 2.000 personas perfectamente en Santiago Centro. Y en otras zonas tenemos menos de 100 personas por kilómetro cuadrado, como por ejemplo la Patagonia, ¿cierto? El norte de Chile, fuera de las ciudades, hay menos de 100, 200 personas por kilómetro cuadrado. Entonces hay distintas densidades. Presentan una tasa de natalidad, de mortalidad y de crecimiento. Todas las poblaciones tienen esas tasas, tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de crecimiento. Cuando la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad, hay un crecimiento.
cuando la tasa de mortalidad es mayor que la de natalidad, hay un decrecimiento, ¿cierto? Está tendiendo a desaparecer esa especie. Estamos hablando de población, así que estamos hablando de una especie en particular. Presentan una distribución en el espacio y el tiempo, ¿ya? Y responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Todas esas son características únicas de las poblaciones. Entonces, están distribuidos en el espacio y en el tiempo y responden de manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Número de individuos por unidad de superficie. Eso es densidad, ¿cierto? Esa es la densidad absoluta. ¿Ya? Número de individuos partido por unidad de superficie. Lo que les decía, por ejemplo, 100 personas por kilómetro cuadrado. Eso podría ser la densidad de Chile. En general tenemos una densidad absoluta baja, porque muchos territorios nuestros no son muy habitados, como es la Patagonia principalmente. Estoy considerando desde básicamente de la 10ª región, de la 11ª región hacia el sur, y el norte, ¿cierto? De La Serena, saliendo de La Serena hacia el norte hay mucho espacio y pocos habitantes. Entonces ahí hablamos de densidad absoluta. Pero también podemos considerar esta densidad, que es la densidad ecológica, que no, es distinta a la densidad absoluta. Considera el número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir. Hay zonas, ¿cierto?, que consideramos en la densidad absoluta, áreas que consideramos en la densidad absoluta, que realmente no son aprovechables para vivir. Por ejemplo, podemos decir de los 4.000 metros de altura para arriba, no habitan muchos hombres en la cordillera. En el desierto de Atacama tampoco viven muchos, ¿cierto? Porque no es el ideal, no es el nicho efectivo en donde el hombre pueda vivir. Lo mismo para la Patagonia, ¿cierto? Hay zonas por el frío, por el viento, que no se aprovechan realmente para habitarse. Por eso ahí aparece el concepto de densidad ecológica, número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir. Hay zonas que no son aprovechables para vivir porque son condiciones muy duras, ¿cierto?, para el ser humano o para otra especie, como el perro o el gato doméstico. Entonces ahí hablamos de densidad ecológica, cuando consideramos solamente las áreas donde sí podemos vivir sin mayor problema. Entonces ahí podemos considerar solamente las planicies, ¿cierto?, los valles, zonas donde hay lluvia todos los años, donde hay árboles, donde hay esteros, ríos, ¿ya? Zonas que no son muy frías ni muy cálidas. Entonces ahí se disminuye y aumenta la densidad, ¿cierto? Se disminuye el espacio útil para vivir y eso hace que aumente la densidad. ¿Por qué? Porque son los mismos individuos. Pues. Cuando hablamos de densidad estamos hablando de individuos, ¿cierto? Si hablamos de densidad absoluta, 100, 200 por kilómetro cuadrado. Pero si hablamos de densidad ecológica, vamos a dejar fuera el desierto de Atacama, vamos a dejar fuera la cordillera de los 4.000 metros para arriba y muchas zonas de la Patagonia, como los campos de hielo sur y otros lugares en donde realmente no son aprovechables para vivir, ¿ya? Y ahí la densidad ecológica aumenta, ¿cierto? Ahí podemos hablar quizás de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Estoy dando números sin saber exactamente cuáles son, ya lo estoy dando como ejemplo solamente. Distribución. A veces los individuos viven de forma aleatoria en un terreno, ¿ya? Por ejemplo, si sacamos una foto de cómo se mueven los conejos en Limache, en la zona rural de Limache, vamos a ver que están repartidos aleatoriamente, probablemente. Pero en la noche, si pudiéramos ver con cámara infrarroja, ¿cierto?, dónde están agrupados los conejos, vamos a ver que están agrupados en ciertos sectores nomás. En cuevas, ¿ya? Vamos a ver que van a estar durmiendo seguramente a cierta hora y van a estar en cuevas, la gran mayoría, abrigados de la noche. Entonces ahí vemos cómo una población puede estar de forma aleatoria o formando agregados. Eso también corre para las especies vegetales, para el reino Plantae. Entonces ahí hablamos de parches. Cuando vemos pastizales, por ejemplo, agrupados, manchones verdes, por ejemplo, en los cerros, en la primavera, o zonas boscosas,
son parches, ¿cierto? De, por ejemplo, en esta zona bosque esclerófilo, parches. ¿Por qué? Porque es como que estuviera todo cubierta esa zona. Pero es un parche nomás, porque hay zonas que no está cubierta por ello. Y así podemos ir calculando, ¿cierto?, cuántas especies hay en ciertos lugares, considerando el número de individuos por unidad de superficie de cada parche. Entonces, para eso tenemos que hacer muestreo. Muestreo. Por ejemplo, yo voy al Parque Nacional de Peñuela, ya, voy a hacer un dibujo acá, voy a dejar esto, y les voy a mostrar un dibujo para que se entienda mejor. Imaginemos que estoy viendo el Parque Nacional Peñuela, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que este es el Parque Nacional Peñuela. No sé exactamente la forma que tiene, ¿ya? Es un ejemplo solamente. Entonces, el lago está aquí. Ahí está el lago, ¿cierto? Y la flora está agrupada en ciertas zonas. Por ejemplo, en esta zona hay harta flora. En esta zona también. En esta zona también hay harta flora. ¿Ya? Estos vendrían siendo parches o agregados. ¿Ya? Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, cuántos aromos hay en el Parque Nacional Peñuela, aun cuando no es una especie nativa, ¿qué es lo que hago yo? Voy a esta zona, ¿cierto? Y mido, ¿cierto? Una hectárea. Una hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados. Y empiezo a contar en esa zona cuántos aromos hay. ¿Ya? Imaginémonos que cuento todos los aromos que hay y en esta zona encuentro que hay 100 aromos por hectárea. Ahí hice un muestreo, ¿cierto? 100 aromos por hectárea. Entonces, todas las zonas que sean parecidas a esas visiblemente, por ejemplo, yo puedo con un dron sobrevolar toda esta zona, antes se hacía con helicóptero o aviones, se sacaban fotos y se comparaba. Se veía que, por ejemplo, toda esta zona tenía más o menos una misma densidad. Entonces, si toda esta zona más o menos tiene la misma densidad y son, en toda esa área verde que está ahí, son 8 hectáreas, ¿cuántos aromos voy a tener ahí aproximadamente? Es un muestreo, no es algo 100% exacto. Entonces voy a multiplicar 8 hectáreas por 100, ¿cierto? Porque hay 100 aromos por hectárea en esa zona. Pero puede que en esta zona solamente la mitad sea parecida a esta. Entonces, solamente en estas 7 hectáreas yo puedo ocupar este muestreo de 100 aromos por hectárea. Pero en esta otra parte hago otro muestreo y me doy cuenta que en esta zona de hectárea hay, en esta zona de hectárea hay 60 aromos por hectárea. O sea, más, podríamos decir que está más despoblado de aromos. Estamos solamente viendo los aromos, ¿ya? Cuando se hace esto, generalmente se cuentan varias especies. Por ejemplo, 60 aromos, 20 peumos, 10 litros, ¿ya? Entonces, todas las zonas que tengan más o menos este colorido mirado desde arriba, esta densidad poblacional mirado desde arriba, también se puede utilizar el Google Earth para eso, para tener una aproximación, ¿cierto? A pesar de que el Google Earth no está al día siempre. Se pueden pedir fotos satelitales, entonces dependiendo del color de ciertas zonas, yo voy a saber, de acuerdo al muestreo que hice anterior, cuánta población puede haber. Por ejemplo, los que estén más oscuros van a haber 100 aromas por hectárea. En las zonas más claras, 60 aromas por hectárea. ¿Ya? Aquí se repite, ¿cierto? Porque vimos que era similar a esta otra zona. Entonces voy a colocarla del mismo color. Y así con cada especie.
Yo aquí incluí solamente el aroma para hacerlo más fácil, pero generalmente cuando yo mido el aroma también cuento las otras especies. Veo que hay, por ejemplo, donde hay 100 aromos, hay 20 peumos, 10 litres, ¿ya? Entonces todas las zonas yo las puedo prorratear multiplicando, ¿cierto?, las hectáreas por el número de aromos, por el número de peumos, por el número de litres encontradas en la zona que muestré, ¿ya? Y así con cada zona. Por ejemplo, esta zona puede ser distinta, tener un color distinto a las dos anteriores, ¿ya? Por ejemplo, un verde de este color, y aquí vimos que en vez de haber 60 hectáreas, perdón, 60 aromos por hectárea, encontramos que hay 80 aromos por hectárea. Por eso tiene un distinto color mirado desde arriba. Refleja la luz de manera distinta porque tiene más árboles, pero menos árboles que la de acá. Más árboles que acá, pero menos árboles que acá. Entonces aquí, por ejemplo, en esta zona tenemos 80 aromos por hectárea. Y estamos hablando solamente de la flora. Esto mismo también se hace para la fauna, pero con la fauna más complejo porque hay que, no siempre veo lo que se está moviendo en la fauna, ¿cierto? Entonces hay fórmulas para calcular eso. Por ejemplo, si atrapo un conejo en 12 horas, voy a considerar que hay 100 conejos por hectárea, por ejemplo. Si atrapo dos conejos en 24 horas, van a haber 200 conejos por hectárea. Estoy dando un ejemplo de cómo con fórmulas, que no, yo no voy a pasar porque no es tarea de este curso, se puede muestrear ciertas zonas. Hay varios formulismos que sirven para muestrear zonas dependiendo de cuántos animales atrapé en trampas, ¿ya? Y así también con la mosca de la fruta, por ejemplo, y cosas por el estilo, en lo que tiene que ver más con ver si hay pestes, por ejemplo, atacando la uva, los árboles frutales, etc. El SAC hace harto de este trabajo, ¿ya? Pero cuando yo tengo que levantar un proyecto nuevo en una zona que nunca había un proyecto humano, yo tengo que levantar una línea de base, que se dice. Se levanta una línea de base en donde tengo que utilizar personas de distintas disciplinas. Tengo que utilizar un geólogo, tengo que utilizar un hidrogeólogo para saber cómo se mueven las aguas, cuánta agua hay en las napas subterráneas, cuál es el ciclo del agua en esa zona. Tengo que contratar un botánico, tengo que contratar un biólogo especializado en fauna, y así. Entonces, toda esa gente y con la información que me den, yo voy a poder hacer un levantamiento de línea de base de esa zona antes de levantar mi proyecto. ¿Para qué se hace eso? Para saber, primero que todo, si hay alguna especie que pueda estar en peligro de extinción, ya sea de la flora o de la fauna, que me obligue a no hacer el proyecto ahí, ¿cierto? O si hay una especie, por ejemplo, el sapito de Darwin, que se llegara a encontrar, por ejemplo, acá en, voy a decir un disparate, ¿cierto? Imaginemos encontramos en Limache, en la zona de los Laureles, el sapito de Darwin, ¿ya? Obviamente no voy a poder levantar un cementerio ahí, ¿cierto? Porque sabemos que es una especie escasa y que prácticamente ha desaparecido y sería una novedad encontrarlo en Limache, en los Laureles. A eso me refiero. Para eso se hace un levantamiento de línea de base y para eso se hacen estos estudios de muestreo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? No sé si me van comprendiendo lo que les he estado explicando. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya se entendió el dibujo que les mostré? Más o menos lo que quise explicar. Aquí estábamos hablando, ¿cierto?, de muestrear aromos en el Parque Nacional Peñuela, ¿ya? O Reserva Nacional Peñuela, no recuerdo bien si es, parece que es Reserva Nacional Peñuela. Pero eso se puede hacer con cada especie arbórea que hay ahí. El que más interesa en este momento es el belloto del norte, ¿cierto? Porque el belloto del norte está en peligro de extinción. Eh, pero también se tiene que hacer para la fauna, ¿ya? Y así uno va viendo si una especie está en crecimiento o decrecimiento. Y como les decía, eso se tiene que hacer siempre que yo voy a hacer un proyecto importante donde tenga que presentar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Ya vamos a ver esos conceptos más adelante cuando nos metamos en la ley.
Pero para eso tienen que comprender estas cosas. ¿Dudas, preguntas que me quieran hacer? ¿No hay preguntas? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla en blanco y voy a compartir nuevamente el PPT. Entonces esa es la importancia de los muestreos, ¿ya? Ya vimos que los muestreos se pueden hacer, como les dije, primero hay que hacerlos en terreno y después yo puedo escalar, ¿cierto? Esos números que obtuve en terreno a espacios mayores, dependiendo cuántos números encontré. Después yo puedo ver que esa zona que yo exploré tiene un cierto reflejo de luz, por ejemplo, verde oscuro. Entonces, todas las zonas de verde oscuro que yo vea, por ejemplo, después por foto satelital o fotos sacadas por avión o helicóptero o por dron, esas zonas las voy a hacer igual a esa zona que me muestré anteriormente. Y así voy separando zonas y voy haciendo la contabilización de las especies. Eso se puede hacer con los árboles y los arbustos porque no se mueven, pero con la fauna es más complejo y por eso se utilizan trampas y se utilizan fórmulas para, por ejemplo, decir, hay una fórmula que te dice, por ejemplo, que si tú ves un ratón al día cerca de tu casa, en las inmediaciones de tu casa, es porque hay 200 ratones en, ¿cómo se dice? En las cercanías de tu casa. Si ves 2 ratones al día, significa que hay 400 ratones cerca de tu casa. Si a cada rato ves ratones, porque está infectada prácticamente la zona donde tú vives. Si ves ratones, por ejemplo, 4, 6 ratones al día, es porque hay más de 1000 ratones cerca de la zona donde tú vives. Eh, ¿Quién te da esos números, esas fórmulas, esos ecólogos que han obtenido esas fórmulas para, y yo no se las voy a mostrar ahora porque no es parte del curso, pero que eso te permite calcular más o menos cuántos conejos hay en una zona, cuántos zorros hay en una zona, cuántos cóndores hay en una zona, cuántos pumas hay en una zona, ¿ya? Eso. Estoy en clase. Eh, ¿Alguna duda? Entonces las poblaciones, lo importante es que ustedes entiendan que no crecen indefinidamente. ¿Qué significa eso? Va a depender de su tasa de natalidad y de mortalidad, ¿cierto? Y de las interacciones que surgen entre los miembros de una misma población, ¿ya? Eh, Ejemplo, nosotros fuimos una de las primeros en sacar la carrera de técnico en minería en la universidad, pero después sacó el INACAP, el DUOC, la Universidad de Santo Tomás y otros lugares. Entonces va a llegar un momento en que se va a sobrepoblar, por ejemplo, de técnicos mineros y va a haber que quizás algunas entidades quizás van a tener que cerrar porque van a haber muchos. Es un ejemplo lo que estoy dando, ¿ya? Quizás un mal ejemplo. Lo mismo con los ingenieros en mina. Antes, por ejemplo, la ingeniería en mina, ¿quiénes la daban? La Universidad de La Serena, la Universidad de Atacama, la Chile, la Católica, la Universidad de Antofagasta. Y paremos a contar. En cambio, ahora hay más de 10 universidades que tienen la carrera de ingeniería en minas, más de 10 universidades privadas, ¿ya? Que no la tenían antes y ahora la tienen, aparte de las tradicionales. Entonces, obviamente hay una interacción negativa, se podría decir así, entre la población de los que quieren estudiar una carrera y a veces se sobrepobla esa carrera y por eso cuesta encontrar trabajo. Lo mismo ocurre con las especies, ¿cierto? Surgen interacciones entre los miembros de una población que tiende a regular su tamaño, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de interacciones de, que tienen que ver con los recursos, ¿cierto? De un hábitat. Relaciones intraespecíficas. Eso se refiere a las relaciones en una misma población. Puede haber competencia, ¿cierto? Como vimos que, por ejemplo, todos ustedes son más o menos de un mismo cohorte, ¿ah? Entraron en el 2019, 2020 y tienen este ramo. Después van a buscar todos trabajo. Por lo tanto, cada uno de ustedes va a ser competencia del otro en la búsqueda de trabajo. Esas son las interacciones entre los miembros de una población, por ejemplo.
En el caso de los leones, en el caso de las hienas, lo mismo ocurre, ¿cierto? En el caso de las chitas, ahí llega un momento en que empiezan a competir, ¿cierto? Ciertas especies para obtener su alimento. Eso le significa muchas veces tener que enfrentarse. Pero hay especies que se habitúan, por ejemplo, si el león caza de día, por ejemplo, el leopardo caza de noche. Entonces así no se interceptan. Es un ejemplo, ¿cierto? Hay especies que prefieren cazar de noche para evitar tener mayor competencia durante el día. Competencia entre individuos de la misma especie por los recursos ambientales. Entre los individuos de una misma especie por los recursos ambientales. Di el ejemplo, ¿cierto? De los leones, de las hienas, de los chitas, cómo esa población, estoy hablando obviamente de distintas manadas, ¿cierto? Porque las manadas de los leones cazan juntas, en las manadas de las hienas, lo mismo. No sé el nombre de si son manadas, el concepto manada corresponde o no, pero ustedes me entienden. Entonces ahí aparece el concepto de territorialidad, territorialidad, territorialidad. Eso también existe entre nosotros, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estamos acostumbrados a sentarnos en un asiento en la sala de clase y llega un compadre que ni conocemos y se sienta ahí donde nos sentamos siempre nosotros, como que nos tiende a molestar. Somos territoriales por naturaleza. Lo mismo ocurre, no sé, pues si nosotros estamos, si una niña se está fijando en un niño o al revés, un compadre se está fijando en una compañera y hace tiempo que está sembrando ahí para mejorar la relación y de repente llega un compadre que nadie conocía y empieza a acaparar la atención de la niña, también ahí aparece una cierto, el celo tiene que ver con la territorialidad, ¿cierto? Los celos. Cuanto más en los animales, ¿cierto? Las plantas también pueden capturar y mantener un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño. Cuando hay relaciones intraespecíficas, o sea, de distintas especies. Por ejemplo, en la zona arbustiva, el arbusto que crezca más rápido va a capturar más luz solar, por lo tanto más energía, más nutrientes, sus raíces van a crecer, va a acaparar la poca agua que caiga, ¿cierto?, en las lluvias. A eso se refiere. Los árboles que crecen más rápido tienden a acaparar más espacio, por ejemplo, el aromo, la acacia australiana, hace el nombre acacia australiana, es un árbol muy depredador, muy agresivo, que usted planta un aromo y a los pocos años hay muchos aromos que han salido de ese aromo, ¿ya? Sus raíces se esparcen, pueden atravesar calles y fácilmente un aromo después de 10 años pueden ser 200 aromos, acaparando qué cosa, los nutrientes, el agua, ¿cierto? La luz solar. Y eso hace que especies que crecen más lentos, como el peumo, el litri, que son propias de la zona, vayan muriendo, vayan desapareciendo, ¿ya? Por esa competencia, que en este caso sería una competencia desleal, porque la acacia australiana o el aromo no es nativo de la región. No sé si me entienden lo que les comento. Entonces, ¿las plantas qué hacen? Interceptan la luz, la humedad y los nutrientes. ¿Cuándo? Cuando crecen más rápido, cuando sus raíces se esparcen más rápido por el suelo, excluyendo individuos de igual o menor tamaño. Y también algunas especies excretan toxinas orgánicas. ¿Qué significa eso? En sus hojas liberan toxinas que son venenosas para otras plantas. ¿Ya? Entonces, cuando un árbol o una planta se está acercando mucho a esa planta que excreta toxina, eh, se siente atacada, envenenada y empieza a crecer para otro lado. ¿Ya? Lo mismo ocurre se han hecho pruebas, voy a mostrarle otro ejemplo ahora, se han hecho pruebas en donde se ha visto que si bien las plantas no tienen ojos, ¿cierto? No tienen tacto, como lo entendemos nosotros, la vista y el tacto, sí pueden captar a los individuos que están cercanos a ellos. Se han hecho experimentos en donde, por ejemplo, se plantan porotos verdes, una planta que crezca rápido, ¿cierto? Se plantan porotos verdes y ponen un palo en el centro,
Los porotos verdes, al igual que el tomate, necesitan de palos para crecer, ¿ya? Entonces, y aquí empieza a crecer un poroto verde y se empieza a acercar al palo. Y este otro poroto verde que creció acá hace lo mismo. Pero si este poroto verde llega primero y se empieza a enredar, apenas llega apenas llega, se desvía y busca otra zona. ¿Qué significa eso? Que obviamente los porotos verdes, aun cuando eh, no tienen vista, como el concepto de vista que nosotros entendemos, sí captan su entorno. Porque apenas este poroto verde agarró el palo, este se desvió, lo dejó tranquilo. No se alejó de ese palo, buscando otro palo, otra rama donde aferrarse. Ya eso se sabe. O sea, hay estudios que demuestran eso. Lo mismo también se han hecho estudios cuando los árboles se están quemando en un bosque o los están aserrando, que en cierta frecuencia que no es audible para el ser humano, generan un ruido, no recuerdo si era ultrasonido o otra parte del sonido no audible para nosotros, parece que era ultrasonido, que si tú lo escuchas, amplificando ese sonido, llevándolo dentro de la gama audible al ser humano, se escucha como llantos. O sea, cuando los árboles los cortan o se están quemando en un bosque, es como que se siente como un llanto constante de los árboles. Entonces, uno podría pensar que sienten, ¿no es cierto? O que, o que sufren, aun cuando no tienen boca, generan un ruido cuando se están quemando o cuando lo están cortando, que no es audible para nosotros, pero sí en otras frecuencias sí han podido ser grabadas y escuchadas. ¿Se entienden las cosas que estoy hablando, no, chiquillo? Sí, profe. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya sigo con el PPT entonces. Estamos en este PPT. Entonces hablamos de que las plantas también son territoriales, también acaparan espacio, al crecer más rápido acaparan más luz, eso les significa crecer más rápido porque tienen más azúcares, acuérdense que ellos transforman la luz solar en azúcares, las raíces crecen más rápido, las raíces cuando crecen más rápido acaparan la poca agua de ciertas zonas y eso hace que otras especies que crecen menos rápido, que no son tan altas, que no tienen raíces tan profundas, mueran, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, el aromo es súper dañino para el bosque esclerófilo, ya no es nativo de acá, es un árbol que, claro, es bonito, se ve bonito en primavera, pero es muy dañino para la flora nativa de la región. Relaciones interespecíficas ahora. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, se produce esta relación interespecífica. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente que interactúen entre sí. ¿Por qué cosa? Por los recursos que son escasos, ¿cierto? Competencia se produce ahí. Entonces, el ejemplo más claro de competencia es justamente en la sabana africana o estepa africana, donde también hay acacios, pero son los acacios africanos. Si ustedes los ven, se ven muy parecidos en las postales de África a los acacios nuestros, que es el espino, con la diferencia de que los acacios nuestros tienen 3 metros y los acacios en África tienen 20, 30 metros de altura. Pero también es una especie con espinas, con hojas pequeñas, ¿ya? Espinosas. Entonces existen muchas acacias, está la acacia australiana, la acacia africana, acá nosotros tenemos la acacia caven, ¿ya? Bueno, lo que les decía es que las especies compiten entre sí por los mismos recursos, como por ejemplo la hiena y el león. ¿Ya? La hiena y el león, ambos son carnívoros y ambos viven en la estepa africana y compiten por los recursos que son escasos. Entonces, son enemigos porque buscan lo mismo. Por eso cada vez que un león puede matar, una hiena lo hace y al revés, lo mismo. Cuando las hienas pueden atacar a un león,
Sobre todo si lo ven viejo, lo tratan de matar. Competencia, cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. Se habla de competencia solamente cuando ambas poblaciones de distintas especies, obviamente, por eso habla de población, cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre la otra. En la hiena y el león está claro eso, ¿cierto? Que están peleando por los mismos recursos. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares, ¿ya? Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida y necesidades similares. El mejor ejemplo, el león y la hiena. Ahí hay otro ejemplo, el escarabajo de la harina y el escarabajo del arroz, ¿ya? Los gorgojos, los escarabajos de la harina y el escarabajo del arroz y el escarabajo de la fruta son los llamados gorgojos, pero hay hay distintas especies de gorgojos, ¿ya? Y hay competencia entre ellos porque se alimentan de recursos similares, pero existe un escarabajo de la harina y otro del arroz, otro del poroto, ¿ya? Pero ambos se pueden, o los tres se pueden alimentar de la harina, del arroz o de los porotos. Entonces hay competencia entre esas especies ahí. Pero existe otra relación que se llama comensalismo. Comensalismo. ¿Cómo se da el comensalismo? Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Por ejemplo, a ver, ahí está. Algunas lapas, ¿cierto?, que se sujetan a las ballenas. No sé si han visto las jorobadas, unas ballenas negras, que en su cabeza o en su estómago, si se puede decir así, su guata, se tienden a pegar estas lapas que son blancas. Y son lapas que ellas se ven beneficiadas, ¿cierto? Porque van con las ballenas a zonas donde hay alimento, pero a las ballenas no les afecta eso, ¿ya? Eso sería comensalismo. Hay otra relación en donde las dos especies son beneficiadas. No es comensalismo eso, ¿ya? Esa es otra relación que no me acuerdo el nombre en este momento, que no la voy a pasar, pero existe. Que, por ejemplo, estos peces que se pegan a los tiburones, por ejemplo, las dos especies se ven beneficiadas y hay especialmente unos peces que los mismos tiburones tigre, los tiburones blancos abren su boca y unos peces chicos se alimentan de los restos de comida que quedan entre los dientes. Entonces estos peces chicos se alimentan por un lado y por otro lado el tiburón se ve beneficiado, ¿cierto? Porque estos peces chicos le lavan los dientes. Ese es otro tipo de relación, ¿ya? Que no es comensalismo. Eh, También existe eso mismo con ciertas aves que se paran arriba de los elefantes, no sé si la han visto en los programas, o arriba de los rinocerontes, y se comen los parásitos que estos tienen en su piel, garrapatas que se pegan ahí al elefante, ¿cierto?, al rinoceronte. Entonces estos pájaros vienen y se alimentan de esas garrapatas. En este caso, ambos se ven beneficiados, ¿cierto?, porque estos pájaros se alimentan por un lado y por otro lado les quitan estos parásitos, ¿cierto?, que obviamente no son buenos para el animal, incluso son transmisores de enfermedades. Eso, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Nuevamente me quejo porque no participan. Participan muy poco. Los mechones miran cómo participan. Y son jóvenes que debieran ser más chupados que ustedes. Nos estamos viendo entonces. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao. ¿Le puse atención toda la clase? Sí. Esperemos.